Faelis, el gato en la obra sobre la naturaleza de los dioses de Cicerón. 1. El diálogo y sus personajes. La obra sobre la naturaleza de los dioses, compuesta por Cicerón en el verano del año 45 a.C. y dedicada a Marco Bruto, es uno de los textos filosóficos latinos más importantes para la historia de la religión antigua. Estructurada como un diálogo ambientado en Roma, en casa de Gayo Aurelio Cota, probablemente entre los años 77 y 75 a.C., pone en escena tres posiciones teológicas: la epicúrea, sostenida por Gayo Velello; la estoica, confiada a Quinto Lucilio Balbo; y la académica escéptica, defendida por el propio Cota. Cicerón está presente como oyente. Es Cota, el personaje al que Cicerón atribuye mayor credibilidad, quien aporta al texto las referencias más significativas a los animales sagrados egipcios, y en particular al gato. Los usa en dos contextos distintos y complementarios. En el libro primero como argumento crítico contra la teología epicúrea, y en el libro tercero como argumento crítico contra la estoica. 2. Libro primero, 82. La inviolabilidad de los animales sagrados. El primer pasaje se encuentra en el parágrafo 82, en el centro del ataque de Cota a la teología de Velello. El punto de partida es la cuestión de la forma de los dioses. Los epicúreos sostenían que los dioses tenían figura humana. Cota responde que muchos pueblos no comparten esta concepción, y que entre ellos la fe en ciertos animales es más sólida que la veneración romana por los templos. Sigue luego la comparación con la concretud del culto egipcio. El texto dice, en síntesis, que los romanos han visto templos saqueados e imágenes divinas sustraídas, pero nunca se oyó decir que un egipcio hubiera profanado un cocodrilo, un ibis o un gato. El argumento de Cota es sutil. No está elogiando la religión egipcia, que considera una manifestación de superstición bárbara, sino que usa la comparación para golpear a los epicúreos en un punto preciso: la fuerza de la fe. Los epicúreos sostienen que los dioses existen pero son completamente ajenos al mundo y a los hombres. Cota responde que esta teología produce inevitablemente indiferencia religiosa, por consiguiente, es incluso menos eficaz en el plano práctico que la egipcia, donde la reverencia hacia animales como el gato genera un comportamiento moral realmente observable y concreto. Ningún egipcio levantaría jamás la mano sobre ellos. 3. Libro primero. 101. La divinización por utilidad. El segundo pasaje está en el parágrafo 101 y aborda un aspecto distinto de la misma cuestión. No la fuerza del culto egipcio, sino su racionalidad interna. Cota reconoce, aunque con la ironía de quien cita a los bárbaros, que la divinización egipcia de los animales no era arbitraria sino fundada en un criterio preciso: la utilidad práctica que esos animales aportaban a los hombres. El texto latino dice, en traducción: incluso los egipcios, a quienes nosotros ridiculizamos, han divinizado a los animales solo por alguna utilidad que obtienen de ellos, así el ibis. Podría hablar de la utilidad de los igneumones, de los cocodrilos y de los gatos, pero no quiero ser prolijo. Almohadilla. La reserva final, no lo es el ongus, que significa no quiero extenderme, es una praeteritio retórica. Cicerón nombra al gato, junto al igneumón y al cocodrilo, precisamente para señalar su relevancia, aun renunciado a explicitar las razones. El lector culto las conocía. El gato era valioso en la cultura egipcia como cazador de ratones en los graneros y como depredador de serpientes en los campos y las viviendas.
Esa utilidad, racional, concreta y mensurable, era la base de su veneración, que los romanos observaban desde fuera con una mezcla de burla y asombro. Una vez más el argumento está dirigido contra los epicúreos. Sus dioses no hacen nada por el hombre. No son útiles a nadie. No protegen las cosechas ni las casas. Incluso los animales sagrados de los egipcios, por tosca que parezca su religión, tienen al menos una razón de ser práctica. Los dioses epicúreos, inertes en sus sedes intercósmicas, no la tienen. 4. Libro tercero. 47. Phaelis en la lista del absurdo. En el libro tercero, el mismo Cota, empeñado ahora en refutar la teología estoica de Balbo, usa los animales egipcios como reducción al absurdo. Si se aceptan los principios estoicos que llevan a admitir divinidades de todo tipo, incluidas las de origen extranjero como Serapis e Isis, entonces no hay razón lógica para excluir las divinidades animales de los egipcios. Así leímos en la traducción. Y si aceptamos estos principios, ¿por qué deberíamos rechazar a los dioses de los bárbaros? Pondremos entonces en el número de los dioses a bueyes y caballos, ibis, gavilanes, áspides, cocodrilos, peces, perros, lobos, gatos y muchas otras fieras más. El gato, Phaelis, aparece aquí en una lista deliberadamente heterogénea y creciente en absurdidad. Va desde los bovinos domésticos hasta las víboras venenosas, de los peces a los lobos, en una progresión que culmina en la imagen de un panteón monstruoso. La lista funciona retóricamente como un crescendo de lo ridículo. Cada animal añadido vuelve la perspectiva más grotesca. El gato, insertado entre perros y lobos, pertenece a la categoría de los animales familiares, aunque potencialmente ambivalentes, no feroces como el lobo, pero tampoco plenamente domésticos como el buey. 5. El término Phaelis en el latín de Cicerón. Vale la pena detenerse en el término latino empleado. Phaelis, o felis, con oscilación gráfica documentada ya en la antigüedad, es la designación latina del gato, equivalente al griego ailouros. El término tenía en latín, como en griego, cierta ambigüedad. Podía designar al gato doméstico, felis catus, o al gato salvaje, y en algunos autores se superponía a la marta o a la garduña. En el contexto de la obra sobre la naturaleza de los dioses, donde se habla explícitamente de los animales sagrados egipcios, la referencia es inequívoca. Se trata del gato doméstico o semidoméstico venerado en Egipto, el animal asociado a la diosa Bastet. El uso de Phaelis en lugar de catus, el término vulgar que se impondrá en el latín tardío y que dará origen a las voces romances como el italiano gato o el español gato, es coherente con el registro elevado y el léxico clásico del diálogo filosófico ciceroniano. 6. El gato como argumento filosófico. En los tres pasajes examinados, el gato no es nunca el sujeto principal del discurso. Es siempre un instrumento argumentativo. Cicerón, a través de Cota, lo usa para poner en dificultades a sus interlocutores filosóficos en terrenos distintos. En el libro primero contra los epicúreos, la fe egipcia en el gato produce comportamientos morales concretos que la teología epicúrea, con sus dioses inactivos, no es capaz de producir. En el libro tercero contra los estoicos, la aceptación acrítica de ciertas premisas teológicas conduce lógicamente al absurdo de tener que divinizar también al gato y al áspid. En ambos casos la superstición egipcia funciona como espejo deformante en el que las filosofías griegas se ven reflejadas y desmontadas. El gato,
animal en el límite entre lo sagrado y lo ridículo, entre lo útil y lo grotesco, es el instrumento perfecto para este juego retórico. Cicerón sabe que su lector romano lo conoce, lo tiene en casa como cazador de ratones, y a la vez sabe que es sagrado para los egipcios. Esa ambigüedad es exactamente el recurso que el filósofo orador aprovecha.